Dicen que la memoria es una ciudad dentro de otra ciudad, pensó Emiliano mientras el trolebús se deslizaba por eje central arrancando chispas azules contra el gris lloviznoso de la tarde. Llevaba 15 meses divorciado de Sergio y, sin embargo, cada farola se le antojaba una réplica de las noches en que caminaban tomados de la mano por la colonia Roma, riendo sin miedo a los vidrios rotos de la historia. El gancho inicial no era un recuerdo feliz, sino un zarpazo. La última discusión en un departamento donde la vajilla nueva voló como gaviotas asustadas. La llama se apagó, dijo entonces Sergio con la voz cansada de los que ya han llorado. Y el apagón fue oficial. Después del divorcio, Emiliano se mudó a un estudio diminuto en San Rafael. Pintó las paredes de un azul pastel y colgó fotografías analógicas que él mismo revelaba los domingos. Descubrió el yoga y el silencio. Se prometió no mirar atrás. Cuando conoció a Gabriel en un taller de encuadernación artesanal, creyó haber encontrado la confirmación de que la vida repara los rotos con hilvanes nuevos. Gabriel era risueño, hablaba 3 idiomas y cantaba boleros desafinados mientras cosía lomos de libros. Con él, Emiliano practicó un amor tranquilo, casi clínico, donde las grietas se cubrían con pegamento japonés y recetas veganas. Sergio, en cambio, llenó el vacío con ruido. Se apuntó a clases de salsa, compró una motocicleta y empezó a coleccionar vinilos de rock argentino. Se mudó a un loft en La Juárez con paredes de ladrillo visto y organizaba fiestas donde la medianoche llegaba oliendo a mezcal y promesas efímeras. En una de esas noches apareció Lucas, un arquitecto cordobés de sonrisa amplia y acento cantarín. Lucas lo besó con descaro bajo una guirnalda de luces fairy y de pronto Sergio creyó que el divorcio era solo un capítulo incómodo rumbo a una nueva versión de sí mismo. Una mañana de junio, cuando la jacaranda tardía dejaba manchas lilas en la alameda, Emiliano recibió un mensaje de Gabriel. «Este sábado vendrá mi ex a la ciudad. ¿Podemos pasar el día con él?» Emiliano, ejercitado ya en la diplomacia adulta, aceptó. Quedaron de verse en la Plaza Río de Janeiro, donde la réplica de David vigila a los paseadores de perros y a los vendedores de conchas veganas. Lo que Emiliano no sabía era que, unas calles más allá, Sergio y Lucas habían planeado exactamente el mismo itinerario turístico para Iker, un fotógrafo vasco que Lucas consideraba su alma gemela visual. Ese sábado amaneció con un cielo aterciopelado y un olor a café que escapaba de cada puesto callejero. Emiliano llegó primero. Vestía una camisa de lino verde olivo y cargaba una tote bag con el logo de una librería feminista. Gabriel apareció a los pocos minutos, entusiasmado, guiando a un chico rubio de mandíbula marcada. Se llamaba Iker, era documentalista y saludaba como si conociera al mundo entero. Emiliano sonrió, cordial, aunque algo en su estómago palpitaba con el ritmo ansioso de los glockenspiels. Cuando Sergio llegó, no lo hizo caminando, sino a bordo de su motocicleta. El motor rugió varias veces antes de apagarse, atrayendo miradas curiosas. Llevaba una chamarra negra y el casco colgando del brazo. Lucas se quitó las gafas de sol y alzó la mano para llamar a un vendedor de agua fresca. Sergio iba a bromear sobre lo difícil que era encontrar estacionamiento, cuando, entre la multitud, sus ojos chocaron con los de Emiliano. Fue un microsegundo, un parpadeo, pero ambos sintieron la punzada eléctrica de lo irreparable. Los saludos fueron un ballet incómodo. Emiliano extendió la mano. Sergio optó por un beso en la mejilla. Gabriel dijo un «mucho gusto», que sonó más agudo de lo normal. Lucas ofreció dulces de tamarindo. Durante media hora caminaron entre puestos de libros y stands de tote bags serigrafiadas con frases de Pedro Lemebel. Fingieron normalidad, rieron en los mismos chistes, coincidieron en el gusto por los fanzines ilustrados y hasta posaron para una selfie grupal que nadie mencionó después. Pero la tensión se incrustó como polvo volcánico en la ropa. Emiliano se excusó para comprar un pulque de guayaba.
Sergio lo siguió con la mirada, recordando la primera borrachera que compartieron en un bar de Coyoacán, cuando Emiliano se subió a una mesa para cantar Querida a pleno pulmón. Lucas, ajeno, hablaba con Iker sobre arquitectura porfiriana. Gabriel hojeaba un poemario. Todo estaba bien, y sin embargo, Sergio tenía la boca seca. En su bolsillo vibró el celular, un recordatorio de la playlist que él y Lucas habían preparado para la tarde. Cerró la notificación sin leerla. De vuelta al grupo, Emiliano sostuvo la mirada de Sergio un segundo más de la cuenta. Gabriel lo notó. La gente enamorada aprende a leer sombras sutiles. Con una sonrisa diplomática, sugirió ir a comer tacos al pastor. Lucas aceptó encantado. Iker recordó que era vegetariano, y Sergio quiso proponer algo más tranquilo. Al final, decidieron separarse. Gabriel llevaría a Iker a probar tlacoyos veganos. Lucas convencería a Sergio de buscar una terraza pet-friendly. Todos sonrieron, los planes quedaron flotando y cada quien tomó una ruta distinta. Fue entonces cuando ocurrió el choque que nadie vio venir. Sergio tocó el antebrazo de Emiliano para entregarle un libro que había comprado pensando en ti, y el roce encendió a ambos como carbón. Lucas se quedó inmóvil. Iker fingió atarse las agujetas. Gabriel entendió todo de golpe. Aquella llama, la que supuestamente estaba muerta, seguía ardiendo bajo capas de rencor y silencio. El plan de la comida se deshizo. Se despidieron con abrazos torpes y promesas vagas de reencontrarse en la noche. Emiliano caminó hacia Reforma con Gabriel. Sergio condujo la motocicleta hasta una gasolinera y luego inventó una excusa para dejar a Lucas en su departamento. Esa tarde, la lluvia atrapó a la ciudad en un bostezo plomizo. Emiliano abrió la ventana de su estudio y olió la tierra mojada. Sergio, en su loft, puso un disco de Spinetta que no escuchaba desde el matrimonio. La aguja cayó y la letra de Barro tal vez rodó como un autoengaño viejo. Al día siguiente, Emiliano aún dormía cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Sergio. Necesito hablar contigo. Hoy, Café El Péndulo, 7 p.m. Dudó en responder. Gabriel todavía respiraba, ajeno, en la cama. Encontró el valor para escribir. Nos vemos. El sonido de la lluvia de la noche anterior seguía dentro del pecho. Se levantó, preparó café y observó cómo las gotas golpeaban el alféizar, dibujando nubes efímeras. Sergio llegó al péndulo antes de tiempo. Pidió un espresso doble, vieja costumbre, y se sentó cerca del ventanal. El lugar olía a madera húmeda y papel recién abierto. Revisó su reflejo en la pantalla apagada, ojeras profundas, barba sin recortar. Cuando Emiliano apareció, llevaba un impermeable mostaza y el cabello revuelto por el aire. Se saludaron sin abrazo, pero un latido extra les recordó el idioma común bajo la piel. No sé cómo empezar, confesó Sergio jugando con el sobre de azúcar. ¿Empieza por la verdad?, sugirió Emiliano. Sergio tragó saliva. Ayer, verte, fue como quitar el mut a todo lo que sentía. Pensé que la llama se había apagado. Estaba equivocadísimo. Sigo sintiéndolo todo y no sé qué hacer con eso. Emiliano clavó los ojos en la espuma de su capuchino. Pensó en la última pelea, en los meses de terapia, en el esfuerzo titánico de dormir solo. Yo estoy con alguien, musitó sin convicción. Lo sé, dijo Sergio, yo también. Pero cuando te vi, me ardió la piel. No fue rabia ni celos, fue algo que se parece mucho al amor, y no quiero negarlo. El reloj marcó las 7:30. Un cuarteto de cuerdas se preparaba para tocar covers de Radiohead. Las notas se enredaron en la conversación. ¿Quieres volver conmigo?, preguntó Emiliano, directo, casi brutal. Quiero intentarlo. No sé si podamos ser los mismos, pero sé que podamos ser distintos juntos. Tengo miedo, confesó Emiliano. Eso significa que importa, sonrió Sergio.
Sin embargo, Emiliano no aceptó de inmediato. Se levantó y dijo: «Déjame pensar, necesito ordenar todo esto». Sergio lo dejó ir, observando cómo el impermeable mostaza se perdía entre estantes de libros. Afuera, la lluvia reanudó su persistencia sobre el pavimento. Sergio pagó la cuenta y salió con el corazón en vilo. Aquella noche ninguno durmió. Emiliano redactó un mensaje para Gabriel que nunca envió. Sergio se sorprendió escribiendo una carta a mano. «Si regresamos, prometo no repetir los errores que llevan al recuerdo al dique seco». La carta, escrita con tinta azul en una hoja arrancada de su cuaderno de arquitecto, continuaba: «Prometo hablar antes de que el silencio se oxide. Apagaré el celular en la cena. Aceptaré tus crisis creativas. Aprenderé tus nuevas canciones y bailaremos, incluso cuando la música suene lejos». Tachó lejos, volvió a cambiarla por bajito y sonrió ante su propia torpeza. Esa madrugada, un trueno sacudió el cielo capitalino y dejó la ciudad a oscuras durante 10 largos segundos. En el estudio de Emiliano, las sombras recorrieron las paredes azules como un eco líquido. Él recordó la primera vez que Sergio le confesó su miedo a los apagones y cómo se burló. Encendió una vela y, a la luz tenue, dibujó en su cuaderno 2 siluetas entrelazadas bajo la lluvia. Los trazos temblaban, pero tenían pulso. Cuando la electricidad volvió, el celular de Emiliano vibró con la notificación de una historia de Sergio. Un disco girando, la aguja temblando, Cementerio Club de Pescado Rabioso. Sin texto, solo la música y el reflejo difuso de una vela. Emiliano se llevó la mano al pecho para amortiguar la punzada. Abrió una nota nueva y empezó a enumerar razones para no volver. 1. El orgullo. 2. Gabriel. 3. Miedo a tropezar con la misma piedra. Justo debajo escribió: 4. Porque todavía lo amo. Y al verlo, comprendió que la lista no era un muro, sino una puerta entreabierta. El domingo amaneció con un sol tímido que se filtraba entre nubes gris perla, como si la ciudad dudara de sí misma después de la tormenta nocturna. Emiliano abrió los ojos cuando la alarma marcaba las 9. Gabriel ya no estaba en la cama. En la cocina, el olor a pan tostado y cardamomo lo recibió con una calidez engañosa. Gabriel tarareaba un bolero mientras removía leche de avena, ajeno al vendaval atrapado entre las costillas de Emiliano. «¿Dormiste inquieto?», dijo, sin girarse. «¿Pesadillas?». Emiliano tomó aire, suave, como quien desenvaina una verdad punzante. «No fue un sueño. Sergio me escribió. Quiere hablar. Creo que aún siento cosas que no sé nombrar». El silencio cayó como una servilleta empapada. Gabriel apagó la hornilla, se apoyó en el borde de la encimera y buscó el rostro de Emiliano. «¿Aún lo amas?», preguntó con serenidad. «No lo sé, me asusta descubrirlo». Gabriel asintió despacio. Sus ojos castaños, siempre dulces, parecieron opacarse. «Mira, todos arrastramos fantasmas. Yo no voy a encadenarte. Solo pregúntate si la puerta que quieres abrir conduce a un jardín nuevo o al mismo incendio». Emiliano sintió que la honestidad de Gabriel quemaba más que cualquier reproche. Le ofreció un abrazo. Gabriel lo aceptó, pero su torso se mantuvo rígido, como si hubiera aprendido de pronto la postura de la despedida. Antes de salir rumbo al taller de encuadernación, Gabriel dejó sobre la mesa un trozo de papel arroz con la imagen de 2 golondrinas unidas por un hilo rojo, para que recuerdes que los amores verdaderos se reconocen en pleno vuelo. Varios kilómetros, Sergio despertó con la garganta reseca y el corazón acelerado. Sobre la mesa del loft reposaba la carta que había escrito de madrugada. La tinta azul se había corrido en algunos trazos por la humedad. Lucas, envuelto en una bata blanca, hojeaba un catálogo de arquitectura brutalista. «¿Vienes a desayunar?»,
Preguntó Lucas en su español cantado. Hice mate y tostadas. Sergio carraspeó, inseguro. Necesito contarte algo. Ayer ver a Emiliano me revolvió todo. Creo que sigo sintiendo algo fuerte. No quiero mentirte. Lucas cerró el catálogo con parsimonia. Sus dedos acariciaron el lomo, como si templara una cuerda invisible. «Sos valiente al decirlo», contestó. «Ya sospechaba que él seguía ocupando un rincón grande en tu cabeza. Pregúntate si es nostalgia o amor real. Yo no pienso competir con un recuerdo». Sergio se sentó, hundiendo las manos en el cabello. Lucas se acercó, lo besó en la frente y añadió: «Sea lo que sea, resuélvelo pronto. Nadie merece vivir en una casa prestada». La metáfora le dolió a Sergio. Recordó cómo insistía en escoger cuadros caros para las paredes mientras descuidaba las fugas de agua en su relación con Emiliano. Tragó despacio. Lucas, con elegancia argentina, se marchó rumbo a un sitio de obra, dejando el mate a medio servir. Esa tarde dominical, la Ciudad de México bullía con el tráfico habitual, pero una quietud distinta se colaba entre sus avenidas. Emiliano tomó el metro rumbo a la Colonia del Valle, donde vivía su amiga Fernanda, psicoterapeuta y cómplice de confesiones. Llevaba en la tote bag el papel arroz de Gabriel y un miedo que le apretaba el pecho. «Te noto desencajado», dijo Fernanda al abrir la puerta de su departamento lleno de plantas. «¿Quiere pasar a terapia express el caballero?» Rieron, relajando la tensión inicial. En el balcón, rodeados de potos y un gato naranja, Emiliano soltó la historia. El reencuentro en la plaza, la punzada, el café del péndulo, el mensaje matutino. Fernanda lo escuchó sin interrumpir, haciendo pequeñas notas en una libreta imaginaria. «Suena a que la herida nunca cicatrizó», observó. «Cuando dos personas se separan sin entender la raíz del desgaste, el duelo queda suspendido. ¿Ya indagaste qué fue lo que realmente se apagó?» «Yo diría que la rutina», respondió Emiliano. «Dejamos de hablarnos de lo importante». Pues ahora pregúntate si ambos están dispuestos a construir otra forma de conversación. El amor no es solo chispa, es método y voluntad. Y no olvides el impacto en Gabriel, no es un personaje secundario. Emiliano asintió, consciente del privilegio de ser amado por alguien tan noble. Apretó las manos en torno a la taza de té de Jamaica y respiró hondo. «Gracias, Fer, necesitaba perspectiva». Mientras tanto, Sergio conducía su motocicleta rumbo a Coyoacán. Había acordado una sesión extra con su terapeuta, la doctora Almeida, una mujer menuda que coleccionaba tazas vintage. Al llegar, Sergio apenas se sentó y soltó un torrente que incluía culpas, moteles de paso, conciertos y silencios explosivos. «¿Buscas redención o reconstrucción?», preguntó la doctora acomodándose las gafas. «Reconstrucción. Quiero volver, pero distinto. No sé cómo». La terapeuta dibujó un triángulo en su cuaderno. Deseo, temor, responsabilidad. El deseo es claro, amas a Emiliano. El temor, repetir patrones. La responsabilidad, abordar el conflicto con honestidad, hacia él y hacia ti. Empieza por disculparte por lo no dicho y por lo mal dicho, y prepara el terreno para sanar, no solo para regresar. Sergio se llevó esa figura tatuada en la mente, junto con la indicación de escribir una segunda carta, menos poética y más concreta. ¿Qué necesitas? ¿Qué ofreces? ¿Qué límites respetarás? El lunes, Emiliano asistió a su trabajo en un estudio de fotografía editorial. Entre revelados, flashes y charlas sobre ISO, su mente viajaba a los pasillos del pasado. A mediodía, decidió visitar el viejo departamento que compartió con Sergio en la colonia Roma. Frente a la fachada, ahora pintada de amarillo, imaginó su vida como una película con escenas superpuestas. Desayunos con chilaquiles, sesiones de baile improvisado, discusiones sobre quién olvidó comprar papel higiénico. Una anciana regaba geranios en el balcón. Emiliano sonrió y le pidió permiso para entrar al patio un minuto. Por nostalgia. Ella accedió.
El azulejo seguía agrietado en la misma esquina, donde, durante la mudanza, Sergio tropezó y casi rompió un espejo. Emiliano acarició la pared como si leyera braille emocional, consciente de que las casas guardan recuerdos en sus poros. Al salir, sintió un mensaje vibrar en el celular. Era Sergio proponiendo un encuentro neutral, sin presiones, el viernes por la tarde en Xochimilco, paseo en trajinera incluido, para hablar y flotar sin anclas. Emiliano sonrió ante la metáfora acuática y escribió: «Acepto, invita a tu terapeuta si quieres remar». El chiste rompió el hielo. Sergio respondió con un emoji de risas y un audio breve. «Gracias por darme esta oportunidad, Mili. No prometo mares en calma, pero sí remar en tu misma dirección». Emiliano escuchó esa voz, la llamó mi brújula del norte en sus años de noviazgo y sintió que algo se acomodaba. La semana transcurrió con nudos en la garganta de ambos. Gabriel y Lucas, lejos de jugar al martirio, tomaron decisiones. Gabriel anunció que viajaría un mes a Oaxaca para un curso de impresión en risografía. Lucas aceptó un proyecto en Monterrey que lo tendría ocupado varias semanas. Ambos coincidían en que la distancia era necesaria, no como castigo, sino como espacio de lucidez. «No quiero convertirme en la excusa que te impida escuchar tu corazón», dijo Gabriel al despedirse en la terminal de autobuses. «Si la vida vuelva a cruzarnos, que sea con verdades frescas entre los labios». Emiliano lo abrazó con gratitud y dolor. Gabriel besó su mejilla y subió al andén. El motor arrancó, dejando tras de sí un olor a diésel y cardamomo, que Emiliano creyó memorable. Lucas se despidió de Sergio en la banca de un parque. Se miraron a los ojos, cómplices de una sinceridad luminosa. «Sos un buen tipo, che», dijo Lucas. «Solo recordá que la arquitectura emocional también necesita cimientos profundos. Volá alto, pero con planos claros». Sergio sonrió, prometiendo no olvidar la metáfora. Lucas se marchó caminando, meneando levemente la cabeza al ritmo de una canción que solo él escuchaba. El viernes amaneció radiante. Emiliano vistió una guayabera blanca y guardó en su mochila la cámara analógica, una libreta y el papel arroz de Gabriel. Sergio llegó a Xochimilco a las 12, con un sombrero de palma y una hielera. Eligieron una trajinera llamada Esperanza, con flores de papel multicolor. El gondolero, un hombre risueño de nombre Alfonso, empujó la embarcación por los canales repletos de nenúfares. «Tal vez es cursi, pero», dijo Sergio, girando la hielera, «traje café frío y conchas. Era nuestro desayuno favorito los domingos, ¿recuerdas?». Emiliano asintió. Bebieron en silencio los primeros sorbos mientras las chinampas desfilaban. Un grupo de mariachis en otra trajinera tocaba Si nos dejan, y las notas viajaban sobre el agua como mariposas astrales. «Sergio», empezó Emiliano, mirando su reflejo en el canal. «Antes de hablar del futuro, necesito entender el pasado. ¿Por qué dejamos de cuidarnos?». Sergio suspiró, hundiendo los dedos en el borde de la trajinera. «Dejé que las urgencias le ganaran terreno a lo importante. No supe equilibrar mis proyectos con nosotros. Cuando me agoté, enmudecí. Y tú, al no escucharme, también callaste. Fue un duelo de silencios». Emiliano bajó la mirada. «Yo me refugié en mis fotos y en los amigos. Pensé que el amor se mantenía solo, como un piloto automático. Y cuando colapsó, culpé al tiempo, no a nuestra falta de diálogo». Entre ambos flotó una pausa espesa, interrumpida solo por el chapoteo del remo. Alfonso, respetuoso, pidió permiso para poner música de su bocina. Ellos asintieron. Sonó Hasta que te conocí en versión instrumental. «Tengo algo para ti», dijo Sergio, sacando un sobre. «No es otra carta cursi. Son 10 cosas concretas que quiero cambiar y 10 que valoro de ti. Me ayudan a no perderme en abstracciones». Emiliano tomó el sobre. Dentro encontró una hoja dividida en 2 columnas. «Cambiar.
Llegar tarde, dispersarme con el celular, evitar conflictos, etc. Valorar tu risa, tu visión artística, tu forma de cuidar mis miedos, etc. Le puse números para que no se nos olvide que el amor también se mide en acciones, explicó Sergio. Emiliano sintió un nudo en la garganta, sacó su libreta y se la tendió. Aquí escribí mis reglas de navegación. La primera es escuchar antes de huir. La segunda, darnos un día a la semana sin pantallas. La tercera, terapia de pareja sí o sí. Sergio sonrió. Parece que estudiamos para el mismo examen. ¿Quieres que repensemos la relación con estas coordenadas? Quiero intentarlo, pero sin prisa. Podemos empezar saliendo una vez a la semana, como si nos conociéramos de nuevo, y nada de vivir juntos por ahora. Acepto, dijo Sergio, extendiendo la mano como quien sella un trato justo. Se estrecharon la mano y luego se abrazaron, con la timidez propia de los reencuentros. El calor del cuerpo del otro les recordó la complicidad que nunca murió. No hubo besos largos ni promesas infladas, solo un silencio compartido que supo a agua fresca. La tarde avanzó entre notas de marimba y vendedores de elote. Tomaron fotos, rieron cuando un perro casi saltó a la trajinera, hablaron de sus sueños pospuestos. Emiliano confesó que quería exponer en Berlín, Sergio reveló su proyecto de abrir un café-libro con música en vivo. El futuro dejaron de verlo como un castillo de arena y más como un puente de madera, algo que se reconstruye tabla a tabla, juntos. Cuando el sol empezó a bajar, Alfonso les mostró una chinampa donde crecía la flor de cempasúchil fuera de temporada. Dicen que florece cuando las almas tienen asuntos pendientes, comentó. Ambos se miraron, conscientes del simbolismo casi exagerado de la escena. Emiliano tomó la cámara y disparó varias fotos, Sergio sosteniendo una flor anaranjada, él mismo a contraluz, con el canal detrás. Pensó, este será el retrato del día que reaprendimos a nombrarnos. Regresaron al embarcadero al anochecer. Antes de despedirse, Sergio deslizó la mano sobre la mejilla de Emiliano, con delicadeza. ¿Puedo besarte?, susurró. Emiliano sopesó un segundo, recordando la regla de ir despacio, pero comprendió que la prudencia también necesita ternura. Asintió. El beso fue breve, suave y supo a pan de vainilla. Al separarse, ambos sonrieron como adolescentes que descubren el amor por primera vez. «Nos vemos el miércoles, cine de arte y tacos de canasta», propuso Sergio. «Hecho, y el sábado, terapia», añadió Emiliano, alzando el sobre con las 10 cosas. Se despidieron con un gesto de mano que quedó suspendido en el aire, iluminado por los faroles del muelle. Emiliano caminó hacia la estación del tren ligero, consciente de que el corazón le latía con ritmo nuevo. Sergio, en su motocicleta, sintió que el casco por fin le quedaba ligero. Esa noche, Emiliano llegó a su estudio y prendió una vela, la misma que encendió durante el apagón. Sacó el papel arroz de Gabriel y lo pegó en la pared, junto a la lista de Sergio y sus propias reglas. Formaban un tríptico, pasado, presente y futuro, conciliados en un collage. Escribió a Gabriel: «Gracias por tu generosidad. Estoy explorando caminos que quizá me lleven de vuelta a Sergio. Deseo que Oaxaca te regale colores nuevos». Gabriel respondió con un emoji de trébol y un mensaje de voz. «El amor verdadero es una escuela, no un examen final. Aprende y sé feliz». En Monterrey, Lucas envió a Sergio un audio. «Aquí todo bien, che. Te deseo luz, che. Recordá que los puentes se sostienen sobre pilares, no sobre promesas. Abrazo». Sergio contestó con gratitud, sintiendo que los lazos, cuando se cuidan, no se rompen, se transforman. El martes siguiente amaneció lluvioso. Emiliano encontró bajo la puerta de su estudio un sobre sin remitente. Dentro había una pequeña impresión en risografía, 2 golondrinas unidas por un hilo rojo, sobre un fondo agua marina. Al reverso, una nota: «La amistad también vuela». Supo que era de Gabriel y sonrió. Encima de la mesa, el sobre de Sergio con las 10 cosas esperaba respuesta.
Emiliano sacó un bolígrafo y empezó a escribir su propia lista: 10 compromisos para sí mismo y para el nuevo nosotros. El primero: amarme lo suficiente para amar bien. Mientras la lluvia repiqueteaba en la ventana, se dio cuenta de que el miedo a tropezar con la misma piedra podía convertirse en impulso para pavimentar un sendero más firme. La historia que estaba escribiendo con Sergio ya no era un capítulo reciclado, sino una secuela consciente. La llama que alguna vez se apagó no renacía idéntica, era una fogata distinta, hecha con leña seca y cerillos compartidos. Suspiró, cerró la libreta y por primera vez en mucho tiempo se sintió liviano. Afuera, la ciudad vibraba con claxones y pregones de tamales, recordándole que la vida sigue su curso, siempre dispuesta a dar segundas oportunidades a quienes aventuran a escuchar el latido subterráneo del amor. El miércoles por la tarde, Sergio aguardaba a Emiliano frente al cine Tonalá, resguardándose de una llovizna fina que difuminaba los neones del cartel. Cuando Emiliano llegó, chamarra caqui, paraguas transparente y una emoción quieta en los ojos, ambos sonrieron con la complicidad de quienes ya han elegido andar sin disfraces. No hubo beso, bastó un roce de manos y la certeza de estar allí por voluntad, no por nostalgia. Entraron a la sala para ver Los amantes imaginarios de Dolan. Durante la proyección, rieron, se inquietaron y se reconocieron en los silencios incómodos de los personajes. Al encenderse las luces, Sergio habló primero. ¡Qué ironía! 2 ex que compiten por un amor imposible. Nosotros mejor competimos por escucharnos. Emiliano asintió mientras salían a la calle. La lluvia había cedido, dejando charcos que espejeaban los faroles. Caminaron hasta un puesto de tacos de canasta. «Reglas sin pantallas, ¿recuerdas?», dijo Emiliano señalando su celular apagado. «Regla cumplida», respondió Sergio, mostrando los bolsillos vacíos. Mientras comían, conversaron sobre la carta de los 10 cambios y la lista de 10 compromisos que Emiliano había escrito. Coincidían en lo fundamental: comunicación abierta, espacios individuales, terapia quincenal, red de amigos que no funcione como jurado, sino como testigos amorosos. ¿Y listo para la primera sesión este sábado?, preguntó Emiliano. Listo, aunque me asusta desnudar el ego, confesó Sergio. El amor no se construye con egos vestidos, bromeó Emiliano, y ambos rieron con esa risa que libera, no que esconde. El sábado, en el consultorio de la doctora Almeida, el olor a menta y papel nuevo los envolvió. Se sentaron frente a frente, con la terapeuta como puente. Objetivo de hoy, empezó la doctora, identificar patrones que apagaron la llama y diseñar microacciones para mantenerla viva. Sergio habló de su tendencia a evadir conflictos, Emiliano de su hábito de refugiarse en la cámara para no confrontar. Juntos aceptaron instaurar la hora valiente, 60 minutos cada domingo sin distracciones, destinados solo a hablar de lo difícil antes de que se convierta en huracán. La valentía cotidiana sostendrá el vínculo, concluyó Almeida. Recuerden, amar no es evitar la tormenta, sino aprender a mojarse sin naufragar. Salieron con una mezcla de alivio y vértigo. En la acera, Sergio tomó la mano de Emiliano y con la voz baja dijo: «Gracias por quedarte a remar». Emiliano apretó su mano. «Gracias por aprender a remar distinto». Pasaron las semanas. Jueves de cine, domingos de hora valiente, martes alternos de silencio compartido en la biblioteca Vasconcelos. Algunas noches dormían juntos, otras cada quien en su casa cuidando la luminiscencia propia. En lugar de aniversarios épicos, celebraban las pequeñas victorias, un mensaje honesto enviado a tiempo, un desacuerdo resuelto sin gritos, un te quiero pronunciado sin motivo. Gabriel, desde Oaxaca, mandaba postales de magentas y verdes imposibles. Lucas escribía correos breves desde Monterrey. Construir puentes es oficio lento, sigan firmes. Aquella red de afectos, lejos de ser frágil, resultaba la columna de un nuevo edificio emocional. Un domingo de abril, la ciudad amaneció con olor a jacaranda fresca.
Emiliano y Sergio tomaron la bicicleta rumbo al viejo departamento de la Roma, ahora desocupado. El propietario les había ofrecido visitarlo por si lo querían de nuevo. Al cruzar el zaguán, la luz entró a raudales, iluminando el mosaico agrietado. ¿Te ves viviendo aquí otra vez?, preguntó Emiliano tocando la pared. Sergio deslizó los dedos sobre la grieta familiar. Me veo reconstruyéndolo, pero sin prisa. Que la casa recupere voz cuando la nuestra sea estable. Emiliano sonrió. Coincidían de nuevo. Salieron sin promesas inmobiliarias, solo con la convicción de que el hogar verdadero se estaba tejiendo entre sus diálogos, no entre ladrillos. En junio, la exposición fotográfica de Emiliano abrió en una galería de la San Miguel Chapultepec. Las imágenes capturaban reencuentros, hojas que vuelven a brotar, puentes peatonales al amanecer, dos rostros reflejados en un charco. Sergio, orgulloso, habló con todos de la poesía visual de su pareja, pero cuando le preguntaban si Emiliano y él habían vuelto para siempre, respondía: «Volvimos para el presente, el futuro lo escribimos cada día». Aquella respuesta desconcertaba a algunos, aunque la mayoría sonreía entendiendo la madurez que escondía. Esa noche, tras el cóctel de inauguración, caminaron hasta el Parque España. Sentados en una banca, Sergio sacó un sobre pequeño. «No es otra lista», advirtió. «Es la llave del local donde planeo abrir el Café Libro. Quiero que la uses cuando quieras fotografiar su metamorfosis». Emiliano la sostuvo como si fuera oro líquido. «Gracias. Documentaremos el sueño paso a paso. Prometo no alterar los cimientos con efectos especiales». Rieron. En algún lugar del parque, un saxofonista callejero interpretaba «Bésame mucho». Sergio ladeó la cabeza. ¿Bailamos? «Aquí, ahora», respondió Emiliano. Se pusieron de pie y entre sombras violeta se balancearon con torpeza encantadora. No importaba la técnica, importaba la risa que brotó limpia, esa risa que 15 meses atrás parecía extinguida. Al terminar la canción, quedaron abrazados, la frente apoyada en el hombro del otro, respirando a compás. «¿Crees que algún día volvamos a tropezar?», susurró Sergio. «Seguro», respondió Emiliano. «Pero esta vez tendremos la hora valiente, la terapia y la llave del café para sentarnos a hablarlo con pan dulce y café de olla». Semanas después, ya entrada la madrugada del cumpleaños de Emiliano, los amigos se reunieron en el todavía en obra Café Libro. Gabriel había vuelto con nuevas risografías. Lucas apareció de sorpresa con medialunas. Hubo música, lectura de poemas, brindis con pulque de avena. Al apagar las velas, Emiliano pidió un deseo que no reveló. Sergio lo miró sabiendo que, fuera cual fuese, estaban dispuestos a trabajarlo juntos. Cuando los invitados se fueron, quedó un silencio tibio, oloroso a barniz y lavanda. Emiliano se sentó en el suelo, sosteniendo la cámara. Sergio se acomodó a su lado. «¿Y si mañana todo cambia?», preguntó Emiliano, casi en un hilo de voz. «Entonces cambiaremos con ello», respondió Sergio. «Lo importante es no soltar el hilo rojo». Emiliano sacó del bolsillo la impresión de las golondrinas y la pegó en la pared desnuda, justo encima de donde algún día iría una repisa de libros. Ambos contemplaron el dibujo. «Nuestro símbolo de vuelo consciente», dijo Sergio. Se miraron sin urgencia, con ese reflejo de cariño que ha aprendido a ser faro y no fogata. Afuera, la ciudad continuaba su rumor de tránsito y risas tardías. Dentro, el futuro seguía en borrador, listo para ser escrito con tinta azul, con luz de teléfono apagado y con el tempo suave de dos corazones que han decidido escucharse. Un golpe de viento abrió la puerta del local. El aire fresco trajo el eco lejano de un organillero que tocaba por la calle. Sergio se levantó para cerrar, pero Emiliano lo detuvo. «Déjala abierta. No sabemos qué historias nuevas quieran entrar». Sonrieron,
conscientes de que el capítulo no terminaba allí. Había café que moler, paredes que pintar, canciones por descubrir y discusiones que aprender a resolver. Había vida, al fin y al cabo, con su costumbre inquebrantable de ofrecer caminos inesperados. Y mientras la madrugada se deslizaba hacia un amanecer rosado, comprendieron que lo suyo, esa llama reencendida, no era un final feliz ni un cierre perfecto. Era apenas el prólogo de una novela compartida que tal vez algún día volverían a contar, o a filmar, o a vivir de nuevo, palabra por palabra, gesto por gesto, sin perder jamás la costumbre de bailar bajo la lluvia.